Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana, 26 de julio, el 1 de agosto. Ya estamos en la temporada de Leo, que es una temporada de fuego, iluminada por Júpiter, que es el gran benefactor. Y el día de hoy están cambiando los nudos del karma. Te dejé un especial corto, sintético, explicativo de qué significa que cambien los nodos del karma. Te lo dejé ayer sábado para que no te lo pierdas. Si no lo has visto, velo después de tu signo. Tu palabra clave esta semana es iniciación. Es momento de iniciar alguna nueva aventura, iniciar proyectos. Mercurio ya está directo. Ya puedes retomar todos los proyectos, todas las actividades, todos los planes que dejaste en stand-by durante Mercurio retrógrado o cualquier cosita que hayas tenido que parar un momento para revisar, ya puede iniciarse nuevamente. Tu número de la semana es el número 56. Cambios en las relaciones, puede que inicie un cambio en tu relación. Esto no significa nada malo, esto significa simplemente que vienen cambios en las maneras de relacionarte. No solo con tu pareja, esto puede ser con tus familiares, con tus amistades, compañeros de trabajo o con las personas con las que haya una vinculación. Saludo especial que se lo debía a mi querida comadre Abril Laroche. Y bueno, si saludo a Abril, saludo a Carla, porque da la casualidad que mis dos mejores amigas más cercanas, las dos son Aries. Aries con Capricornio, hay un tema de compatibilidad interesante. Como siempre, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones. Esta es una semana en la que hay que pensar muy bien antes de actuar. Una semana, ¿qué va a pasar? Lo que te decía, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo que inicia definitivamente, está el mago acá marcando un inicio, marcando un comienzo. Sin embargo, también va a pasar como un tema de tu mente, de tus pensamientos, en donde hay que conectar un poco más con situaciones de alegría, donde la misma vida te va a empujar tal vez a sentir cansancio o sentir agotamiento y quieres que se te estabilicen las emociones. Y se van a estabilizar las emociones. Yo veo que tú vas a tener como un pensamiento esta semana o vas a tener un chispazo de luz que te va a permitir avanzar y evolucionar hacia un mejor estado de ánimo. Entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a sentir mejor anímicamente, te vas a sentir mejor físicamente, te vas a sentir con más energía para iniciar proyectos o iniciar alguna actividad que a lo mejor quedó ahí pausada. Veo que vas a disfrutar de algo, puede ser de grupos o puede ser de un entorno que vas a estar disfrutándolo. También hablan las cartas de mantener, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Mantener un poco la calma, tener cuidado con lo que dices, no ser impulsivo en actuar conforme a algo que pensaste. O sea, si tú pensaste algo, no tienes que salir corriendo a actuar en consecuencia de eso. Tienes más bien que primero estabilizarte y luego tomar las acciones correspondientes. Dicen las cartas que hay deseos que se van a hacer realidad o deseos que se van a ir cumpliendo siempre y cuando o en la medida de que tú te mantengas como tranquilo, te mantengas en calma y mantengas como que una conexión más con lo bueno que con lo malo. No sé si eso te está haciendo sentido. Tu salud esta semana es el arcano de la fuerza, es un arcano de energía, ves lo que viene en concordancia con lo que te estoy diciendo. Es una semana donde tú te vas a sentir mejor anímicamente, pero ahora nos reiteran que no solo te vas a sentir mejor anímicamente, sino que te vas a sentir mejor físicamente. O sea, a nivel físico también te vas a estar sintiendo de buena manera. Tu dinero esta semana lo marca la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa es una carta de proyectos y ya las cartas vienen dando una breboca, vienen dando una antesala de que esta es una semana donde se pueden retomar e iniciar proyectos. Y el dinero va a estar llegando a través de la creatividad o de alguna forma de generar ingresos de manera diferente. La suma sacerdotisa dice, suelta la preocupación. No te preocupes, porque lo que sea que estés pasando en temas de dinero se va a resolver y tienes que tener confianza en eso. Los que están buscando trabajo, esta es una carta de triunfo, una carta donde la incertidumbre se va dando paso a la certeza. Entonces tú deberías estar recibiendo respuesta esta semana de ofertas de trabajo, aplicaciones o entrevistas. Si ya estás trabajando o si eres un emprendedor, esta es una muy buena semana para
negociar, para ser astuto, para trabajar en equipo, para dar respuesta a tus jefes, para ver cómo se logran las metas que se planteen en la semana. Es una semana muy exitosa a nivel de dinero, a nivel de trabajo, porque se logran o se alcanzan los objetivos que te hayas planteado. En el amor, el mundo habla de la casa, el mundo habla del entorno, que ya lo habíamos visto un poquito. Los que están en pareja es muy de estar con el entorno, de protegerse, puede ser, a través del entorno. Esta es una carta también que anuncia eventos sociales, bodas, bautizos, baby showers, gender reveals, compromisos, no tuyos, sino asistir a invitaciones sociales de otros. Pero también es una carta que habla del hogar, de mantener el hogar, y el hogar no me refiero a las cuatro paredes, me refiero a la energía del hogar, a la energía limpia de tu casa, de tu hogar, en donde tú y tu pareja son como que los protagonistas o los miembros principales de ese lugar. Los que están solteros, en una de estas invitaciones sociales, asiste a todos, así te inviten al cumpleaños de tu primito que tiene 2 años y tú tienes 30, anda, porque ahí se puede dar paso a iniciar una relación sentimental que tiene mucho futuro y que tiene mucho potencial. Así que no dejes de asistir a todos los compromisos sociales a los que te inviten esta semana, porque el amor puede tocar la puerta por ahí de una manera bastante tradicional. Si te invitan a una boda, ve, porque las bodas son lugares muy chéveres para conocer gente. Entonces anda a lo que te inviten. Y si no te invitan, haz que te inviten. Tu anclaje de la semana. Aquí habla mucho de proyectos, habla mucho de negociación, habla mucho del talento también, del reconocimiento del talento, de la fortaleza. Entonces, mi talento me hace triunfar. Por favor, escríbanlo en los comentarios. Mi talento me hace triunfar. Porque tú vas a estar avanzando de manera importante e imponente esta semana. Recuerda que esto va del 26 de julio al 1 de agosto. Ya te invité a suscribirte. Ahora dale me gusta al video. Y por supuesto, compártelo con quien tú quieras. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles. Habla Rafael y te dice razones para celebrar. Una comunidad de amigos vuelve a hablar un tema de entorno. A eso hay que prestarle atención esta semana. Anuncios felices que tienen que ver con relaciones o niños. Tiene una buena noticia por ahí. Por ahora yo me despido, les dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí por el Tarot de Cartas.